Hoy en Marcos capítulo 7 vamos a ver a una mamá valiente, a una mamá esforzada. Vamos a ver el carácter de una madre, pero hermanos, no nos confundamos. Este texto que vamos a ver no se elige para el Día de la Madre, no es un texto que habla del Día de la Madre, no es un texto que habla ni siquiera de la buena voluntad y carácter de esta madre. Aunque vamos a aprovechar para ver una madre en acción, lo cual siempre es bonito. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Marcos capítulo 7 tiene al final, desde el versículo 24 en adelante, un mensaje muy claro y nos debe llenar de gozo y de alegría. ¿En qué consiste ese mensaje? Fijaos, sabemos la conexión que hay entre el Evangelio de Marcos y el libro de Romanos. El libro de Romanos desvela muchas de las cosas por las cuales Marcos escribe este Evangelio, pues Marcos escribe con la intención de llegar a los cristianos romanos o cristianos en Roma. Fijaos, Romanos capítulo 10, versículo 9, un versículo muy conocido, es glorioso. Dice, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, en Romanos capítulo 9, capítulo 10, versículos que acabamos de leer, están ahí en el capítulo 10, y capítulo 11, en estos tres capítulos Pablo habla del tropiezo de Israel con Cristo. Es un texto o unos capítulos que nos hablan de cómo el pueblo judío, pueblo de Dios, tropezó en la figura de Jesucristo y cómo eso les llevó a rechazarle. No le recibieron, no incluso le rechazaron, sino que le llevaron a la cruz. Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 nos cuenta cómo eso abrió de par en par la puerta a los gentiles. Pues bien, en estos últimos versículos de Marcos capítulo 7, en esta última parte o segunda parte del capítulo 7 de Marcos, vemos exactamente esto. Vemos a Jesús y los gentiles. Vemos la dinámica judío-gentil y vamos a entender por qué Marcos, guiado por el Espíritu Santo, recoge estos dos acontecimientos que hoy veremos. Para dejar clara una idea. Hermanos, hoy en nuestro texto vemos un anticipo de que el Evangelio no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. De hecho, para demostrar que ya en Cristo estamos limpios, tanto judíos que creen en Jesús como gentiles que crean en Él, Jesús se traslada a territorio gentil. 100% gentil. Jesús va a la zona de los gentiles en busca quizás de los gentiles y establecer esta enseñanza desde ya. Gentiles considerados por los judíos como impuros, como personas no gratas. Quizás podemos entender también que Jesús se desplazase al norte para huir de esos que le perseguían, para descansar. Sea cual sea el motivo, pueden ser los tres perfectamente, una vez allí, Jesús aprovechó para enseñar la verdad que ya vimos en los primeros 23 versículos, que tanto judíos como gentiles, si están en Cristo, han sido purificados. Eso es lo que Jesús va a establecer en la segunda parte de Marcos capítulo 7, comenzando a leer en el versículo 24. Dos historias apasionantes que nos enseñan una misma verdad. Levantándose de allí, dice el versículo 24, se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al endemoniado. Y el Señor le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos.
Pero ella respondió y le dijo, es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y él le dijo, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Vamos a orar, hermanos. Pedimos que el Señor nos ilumine, nos enseñe y nos muestre la verdad principal de esto que acabamos de leer. Padre, muchísimas gracias te damos por poder estar ante tu presencia, porque tú has tenido a bien en tu voluntad traernos a este lugar. Hemos venido con el propósito, Señor, de rendirte culto. Quizá haya cosas en nuestra vida que ahora mismo lo estén impidiendo. Quizá hayamos venido con alguna carga, con algún problema, con alguna discusión, con algún pensamiento de lo que vamos a hacer después, que ahora esté impidiendo que te demos a ti toda la adoración que mereces. Pero como hemos sido invitados, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Señor, queremos hacerlo de manera sincera. Queremos hacerlo, Señor, de manera inteligente. Queremos hacerlo de manera honrosa. Por eso te pedimos, Señor, que todo impedimento que haya en nuestra mente ahora mismo tú lo quites y que podamos oír tu voz con claridad. Tú eres el Señor, tú haces estos milagros y queremos oírte. Queremos entender en nuestra mente cuál es este mensaje. Háblanos, Señor, en tu infinita misericordia. Dirígete a nosotros. Eres bueno, eres grande, eres amoroso y generoso. Por eso te suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué acabamos de leer en Marcos capítulo 7 del versículo 24 al 30? Porque este pasaje que hemos leído ha dado para mucha interpretación, muchísima. Y sobre todo ha dado a muchos malos entendidos. ¿Qué es esto que acabamos de leer? ¿Sabemos lo que hemos leído? ¿Entendemos? ¿Es este un texto que se ha elegido porque hoy es el Día de la Madre? ¿Cuál es la idea que Marcos quiso compartir con los creyentes romanos? ¿Por qué escribió, dirigido por el Espíritu Santo, estas palabras a los romanos? Pues hermanos, este texto y el siguiente fueron escritos para transmitir el orden de la historia de salvación. El orden de la historia de salvación. ¿Cuál es ese orden? Los judíos primero. Eso dice Jesús en el texto paralelo que recoge también otro evangelista llamado Mateo. En Mateo capítulo 15 vemos esta misma historia. Y Jesús le dice a esta mujer en la conversación algo que no recoge Marcos. Jesús le dice algo muy interesante a esta mujer. Le dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, lo que nos va a decir hoy la palabra de Dios, lo que nos dice la Escritura hoy a todos nosotros, esa es la idea central, es el orden en la historia de salvación. Los judíos primero, pero eso no quiere decir que Jesús dejaba de tener en su plan acudir a todas las naciones y que las naciones le recibiesen. De hecho, eso se ve clarísimamente luego con Pablo, el apóstol a los gentiles. El gran misionero a los gentiles repetía este mismo patrón en cada ciudad a la que se dirigía. A cada ciudad que llegaba, Pablo repetía esta misma idea. Primero iba a la sinagoga, donde probablemente habría judíos, y transmitía este mensaje del Evangelio. Y luego iba a los gentiles de la ciudad a la que había llegado. Lo sabemos porque Pablo tenía esto muy claro. Romanos capítulo 1, versículo 16. Todo el mundo se lo sabe de memoria, pero la última parte como que la hemos dejado muchas veces fuera de todas estas fotos que colocamos con este precioso versículo que dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Esto lo sabemos de memoria. Pero ¿cómo termina el versículo? Pablo diciendo, del judío primeramente y también del griego. Hermanos, de eso hablamos aquí, al final de Marcos capítulo 7, del orden en la historia de salvación. Tanto este texto que hemos leído como el siguiente que leeremos nos hablan que los judíos fueron primero y después los gentiles. Pero eso lo vamos a ver ahora muy claramente con esta historia. Porque hemos visto en el versículo 24 que Jesús huye a Tiro. Se marcha al norte, a Tiro. Quizás a descansar, quizás porque estaba perseguido por los herodianos y fariseos,
o quizás con un propósito mayor, que es el que nos enseña el texto. Tiro es Fenicia, una zona gentil. Estos ciudadanos de Fenicia, de Tiro, ya vinieron a ver a Jesús. Lo vimos en el capítulo 3, versículo 8. Por lo tanto, estos ya han aparecido en el Evangelio de Marcos. Aunque hay que decir que Tiro y Sidón era una zona hostil para el judío. Los judíos no eran muy bienvenidos en la zona de Tiro y de Sidón. No les gustaba a estos fenicios tener a judíos por ahí. Pero aún así, sabiendo que no eran bienvenidos, era una zona más segura que quedarse entre los fariseos y los herodianos. Aun sabiendo que era un sitio peligroso, Jesús prefiere irse allí porque los herodianos y los fariseos especialmente querían matarle. Su propósito fue aislarse de la gente, descansar un poco del bullicio de la multitud, como ya había intentado hacer antes. Pero al igual que le ocurrió en las veces anteriores, nos dice el texto, no pudo lograrlo. No pudo quitarse a la gente de encima, versículo 24, no pudo pasar inadvertido. A estas alturas ya Jesús, donde fuese, no podía pasar inadvertido. La noticia de su presencia llega a oídos de todos, dice el texto. Por eso, versículo 25, una mujer desesperada llega hasta él, llega hasta su misma presencia, llega hasta su rostro y literalmente el texto en el original dice que se cayó a sus pies. Se tiró a los pies del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Muy claro, porque su hijita tenía un espíritu inmundo. Porque su hijita estaba en peligro. Y ella, como buena madre, estaba dispuesta a hacer lo que fuese. Su hijita tenía un espíritu inmundo. Hermanos, recordemos que este era un tiempo donde los demonios tenían mucho control, mucho dominio, mucho poder. Tenían a muchas personas dominadas y controladas, aunque eso, como vemos en el Evangelio, iba a acabar pronto, muy pronto. Les quedaba poco, porque el reino había llegado y las tinieblas iban desapareciendo, iban yéndose. El poder de Jesús iba llegando no solo en su presencia, sino en aquellos que Él enviaba, y los demonios iban huyendo, desapareciendo, las tinieblas se iban yendo. Y ya hemos visto, por el ejemplo del endemoniado Geraseno o el endemoniado Gadareno, como más le conocemos en el capítulo 5, ya hemos visto lo horrenda, lo horrible, lo triste, lo penosa que era la vida de una persona adulta poseída por un demonio. ¿Os acordáis cómo estaba este hombre? En unas condiciones pésimas. Pues imaginaos en el caso de los niños. Si los adultos sufrían, imaginaos cómo era el caso de los niños. La cosa era aún peor. Todo se multiplicaba más. Y no estoy exagerando. Porque en el capítulo 9 de Marcos veremos cómo otro niño, otro infante, otro joven estaba siendo poseído por un demonio. Y dice la Biblia en Marcos capítulo 9 del versículo 20 al versículo 22 que este demonio literalmente machacaba a este niño contra el suelo. Este niño convulsionaba cada 2 por 3 porque dice que echaba espumarajos por su boca y lo peor de todo, este demonio, a este infante, a este niño, a este joven, lo tiraba al fuego para ver si podía quemarle. Hermano, Juan 10:10. El diablo no ha venido a hacer el bien, ha venido a matar, robar y destruir. Imaginaos con un niño. Por eso esta mujer está desesperada. Esta mujer, tan desesperada, dice el texto que no era una judía viviendo en Fenicia. No. No es que llegase a Jesús porque ella, siendo judía, conocía de Jesús. Esta mujer era natural de Fenicia, natural de Tiro, lo que hoy es el Líbano. Y no tengo que decir, hermanos, cuán importante han sido los fenicios en la historia de la humanidad, ¿verdad? Ha sido un pueblo importante. De hecho, han llegado a España. Cartagena tiene una presencia fenicia importante. Pero si vas escarbando, te das cuenta que ahí en Vélez hay un yacimiento fenicio grandísimo que se conoce como el yacimiento de Toscanos y se ha descubierto cómo era la vida de los fenicios. Trabajaban el hierro, el cobre, trabajaban el textil, el pescado y en barco llegaron ahí, se metieron por el río de Vélez y acamparon. Pero si rascas un poquito más y eres de aquí, los fenicios llegaron hasta mi barrio, hacia Torres de Benagalbón. Ahí hay yacimientos fenicios también. Era un pueblo que se extendió bastante.
Esta mujer, dice el texto, era gentil de nacimiento. 100% helena, 100% griega, 100% fenicia. Y hermano, esto es un dato importantísimo, un dato relevante. Impacta muchísimo. No somos conscientes, pero si conociésemos el contexto, impacta muchísimo que una griega se tire a los pies de un judío. Tanto como ya nos impactó que Jairo, el principal de la sinagoga, se postrara a los pies de Jesucristo. Es lo mismo. Esto nos muestra su desesperación, hermanos. Para ella Jesús era su clavo ardiendo, su última moneda, su última bala, su última carta. Su última ayuda llegaba de Jesucristo. Y vuelvo a recordaros que el punto central del mensaje no es el exorcismo de esta niña, por mucho que ella lo deseara y por muy bien que le viniese. A lo que apunta Marcos es a la idea de la salvación gentil, que hasta este momento era impensable. Hasta este momento tú y yo no entrábamos. Hasta este momento todos nosotros estábamos fuera. Impensable que la salvación que Dios había prometido a través del pueblo judío llegase a los que no eran judíos. El versículo 27 lo demuestra. Y hermanos, este es un versículo clave que merece que lo examinemos con atención, porque Jesús le responde a esta mujer desesperada, que se tira a sus pies, que se humilla delante de él. ¡Ey, mujer, deja primero que los hijos se sacien! Pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! Este es un versículo que ha dado para muchas interpretaciones, hermanos. No se ha terminado de entender bien. A algunos les parece que la actuación de Jesús como que descoloca al oyente. Como que no suena bien esto que está diciendo Jesús. Que responde de una manera tan abrupta y tan descarada que no parece ni siquiera Jesucristo. No parece que sea Él el que le esté hablando. No parece este el Jesús que venimos conociendo desde los capítulos anteriores. No parece que sea el Señor. Como que se está poniendo en el papel de hebreo de hebreos e insulta a esta pobre gentil llamándola perro. Por cierto, perro es como llamaban los judíos a los gentiles. Era el insulto favorito de los judíos contra los gentiles, porque para los judíos los perros eran inmundos, por eso llamaban a los gentiles perros. Pero hermanos, no hemos entendido bien lo que el Señor está haciendo aquí. Si ese es nuestro pensamiento, no hemos entendido bien lo que el Señor está haciendo aquí, porque Jesús hace exactamente todo lo contrario. No toma el papel de judío. Jesús aquí no está hablando como un hebreo de hebreos, toma el papel de un gentil. O sea, Jesús se está vistiendo como uno de Tiro, como un fenicio. Jesús se está poniendo en la piel de un gentil y está hablando como un gentil habla. De hecho, Jesús actúa aquí como un buen misionero, en tierra extranjera, llevando la buena noticia. O sea, Jesús está dando aquí un ejemplo del perfecto misionero. Porque ¿sabéis qué? Lo primero que debe hacer un buen misionero que quiere ir a un lugar extranjero a compartir en ese lugar el mensaje del reino, lo primero e importantísimo que debe hacer... ¿Se ha subido el volumen por algún motivo? O yo que tengo mucho eco. Es que me ha venido bien eso de lo primero, ¡buah! El volumen. Lo primero que debe hacer un gran misionero, hermanos, es empaparse de la cultura a la que va a servir. ¿Esto qué quiere decir? Conocer bien el contexto de dónde se va a mover. Conocer cómo viven las personas a donde él va a vivir. Cómo se mueven, cómo hablan, qué comen, cuándo duermen, cuándo se despiertan, qué les gusta hacer, cuál es su trabajo, cuál es su humor. Todo. Debe intentar conocer todo lo posible a la cultura a donde se dirige. Pues bien, os pregunto, ¿dónde está Jesús? ¿En dónde? En Tiro. En Tiro, en Fenicia, en un territorio 100% gentil. Pues bien, Jesús no dice este refrán desde el punto de vista judío. Jesús no dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos porque fuese un refrán judío.
¿Por qué no es un refrán judío? Porque, hermanos, los judíos no tenían mascotas y mucho menos perros. Los perros para los judíos eran como los cerdos, inmundos. No querían perros alrededor. No había perros en territorio judío. Los echaban. Por lo tanto, hermanos, Jesús no usa este refrán siendo un refrán judío, sino que usa un refrán de los gentiles. Usa una frase hecha de los gentiles, de los no judíos, o sea, dice esto desde el punto de vista gentil, que sí tenían perros, que sí tenían mascotas. Así esta mujer entendería perfectamente qué estaba diciendo Jesús, aunque aún no supiese nada del mensaje del Evangelio. Hermanos, Jesús no está siendo cruel con esta mujer. Jesús no está siendo rudo, no está siendo malvado, sino que le está lanzando un salvavidas a la mujer. Jesús le está lanzando un salvavidas porque Él sabe que entre los gentiles los perros comen seguro. En el mundo gentil, Él se ha empapado de la cultura y sabe que hay perros y que los perros son mascotas y que las mascotas en el hogar comen seguro, aunque sean las migajas. ¿Os dais cuenta? Jesús le está dando una oportunidad a la mujer de responder, de continuar con la conversación, de continuar hablando. Le está ayudando a que la mujer llegue al final, al propósito por el cual había llegado. De hecho, fijaos con atención, Jesús no dice solo los judíos pueden, sino que ellos van primero. Hermanos, Jesús no está hablando de exclusividad. Jesús no está diciendo, este es un mensaje exclusivo para los judíos. Esta bendición solo es para los judíos. No, Jesús está hablando de orden. ¿Por qué? Porque los judíos eran el pueblo llamado, el pueblo escogido. Eso decidió Dios desde el principio. En Éxodo capítulo 4 leemos cómo los judíos fueron llamados hijos de Dios. En Éxodo capítulo 4 el Señor se dirige a Moisés y le dice, Moisés, esto le dirás al faraón. Así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Ahí Dios establece que su pueblo es su hijo. Luego lo repite en Deuteronomio 14:1, en Deuteronomio 32:6 y en Oseas 11:1 dice, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y si leéis parte del Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, os daréis cuenta que hasta 12 veces leeremos la frase vuestro Padre, tu Padre o Padre nuestro. Hasta 12 veces, dándonos a entender Mateo capítulo 6 la relación que había entre el pueblo de Dios como hijo y Dios Padre. Y un dato más, alrededor de todo esto que estamos viendo hoy, ocurrió lo que ya vimos de la alimentación de los 5.000, donde el Señor Jesús enseñó que Él es el pan de vida que bendice plenamente, completamente, perfectamente. El pan era la representación de que Dios provee para los suyos. Por lo tanto, Él está diciendo, yo soy lo que Dios ha provisto para vosotros. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, entregado generosamente a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesús está diciendo, esa bendición, ese regalo, ese pan es primero para los hijos, para los judíos. Hermanos, esto es algo importante que a veces se nos olvida cuando leemos este texto. Somos del siglo XXI y leemos la Biblia a veces con ojos del siglo XXI. Y no nos damos cuenta, hermanos, que los judíos eran el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios hasta este entonces. No olvidemos eso. Los demás pueblos, la gran mayoría de los pueblos de alrededor, eran paganos que no querían a Dios, que eran politeístas, tenían muchos dioses. ¿Os acordáis cuando Pablo fue a Atenas y se pasea por Atenas y no para de ver estatuas a diferentes ídolos por todo Atenas?
Todos los pueblos paganos no tenían al Dios verdadero como su único Dios, tenían una multitud de dioses. Por eso Jesús vino primero a los suyos, a los que eran sus hijos. Vino a los suyos, aunque, y esto es lo importante, aunque iría también a los gentiles, como leemos aquí. Conclusión de este versículo 27. Jesús no la llama perro gentil, sino que Jesús usa su punto de vista, su cosmovisión, para que ella entienda esta intención de Dios con su pueblo, con el pueblo judío y con todas las demás naciones. Por lo tanto, la idea detrás de las palabras de Jesús era más bien: mujer, no es que no haya para ti, es que va justo después. Mujer, no es que no va a haber para ti, te va a llegar, no te preocupes, va a venir. Por eso ella, ante esta frase que le suena, ante esta frase que es conocida por ella, dice: es cierto, Señor. Y con Señor no nos confundamos, no la está llamando Señor de los cielos, sino que le está llamando Señor como don Jesús. Le está mostrando respeto a este hombre que tiene delante. La mujer en realidad está diciendo: usted, Señor, tiene razón, es cierto. ¿Y qué nos quiere decir esto? Que la mujer entendió a la perfección lo que Jesús dijo. Nosotros lo hemos complicado, qué curioso, pero esta mujer lo entendió perfectamente. No se molestó, no se fue a una esquina y lloró, no dijo vaya decepción, lo entendió. ¿Por qué? Porque Jesús usó su misma lengua, usó su idioma. Y no me estoy refiriendo al griego, me estoy refiriendo a que Jesús usó sus dichos populares, sus frases, porque ellos, los fenicios, actuaban así con sus mascotas. ¿Y qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de hacer Jesús? Un puente. Un puente entre los judíos y el resto de las naciones. Esta mujer se siente respetada. Se siente respetada. ¿Y qué hace? Acepta ser segunda. ¡Wow! Acepta ser segunda, pero con una condición. Segunda al mismo tiempo que los primeros. No segunda 200 siglos después. Segunda justo después de los primeros, porque dice, versículo 28, es cierto, Señor, pero aún los perrillos, tú conoces nuestra cultura, tú conoces nuestro idioma, tú conoces nuestro lenguaje, aún los perrillos, tú lo sabes, debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Sí, aceptamos ser segundos, pero al mismo tiempo que los primeros. ¿Cómo está viendo ella la situación? Como una foto finish. ¿Sabéis esa foto finish que se hacen en una carrera de velocidad? Sea cual sea. Se hace una foto para saber quién entra primero y quién entra segundo. Así se ve ella. Sí, entrarán, pero justo después entro yo. Yo segundo, vale, pero a milésimas. Yo entro justo después. En definitiva, ella está diciendo, cuando los hijos comen, los perros también comen. Quiere que ahora la bendición que está cayendo sobre los judíos le llegue a ella. Que algo de ese pan de vida sea para ellos. Y es que las migajas de Jesús, hermanos, son abundancia para cualquier ser humano. Esto es lo que entiende esta mujer. Esta mujer entiende, solo necesito migajas. Señor, no lo quiero todo, quiero solo migajas, solo con las migajas me conformo. Esta mujer tenía delante a un hombre que no conocía, pero sabía perfectamente de su poder. Le había llegado a su oído y por eso dice, con solo sus migajas me es suficiente. Que me dé lo que le sobre y será suficiente. Se resiste a la idea de que no haya nada en ese mismo momento para los gentiles. Se resiste, se niega a pensar que este mensaje de bendición sea única y exclusivamente para los judíos. Y el Señor, que está de acuerdo con ella, el Señor que está de acuerdo con su interpretación, el Señor que sabe que ella está en lo correcto, ¿qué le dice en el versículo 29? Por esta respuesta, por esta manifestación de tu fe, por lo que ella pronunció, y no había dicho ningún versículo de la Biblia, ni había dicho el Salmo 23 de memoria, por esta respuesta, por la confianza en el poder de Jesús, en el nombre de Jesús, por poner tu fe en mí, creyendo que tengo poder para echar a los demonios fuera, te concedo lo que has pedido. Le respondió a su oración, versículo 29, vete, el demonio ha salido de tu hija. La pregunta aquí es, ¿cómo? ¿Dónde está la chaqueta, Señor? Y la tiraste así contra la niña.
¿No soplaste? ¿Salió el demonio? ¿No hiciste shambarabar y salió? No. ¿Cómo lo hizo? Hermano, no tengo más remedio que creer que simplemente lo pensó. En su mente dijo, fuera, y el demonio salió. Ese es el gran poder y la gran autoridad que tiene el Señor Jesús. No nos confundamos, hermanos. Los demonios son infinitamente inferiores a Dios. Infinitamente. El Señor lo pensó y salió. Lo triste es que dice el versículo 30 que habiendo vuelto para ver si era verdad lo que Jesús le había dicho, para ver si era verdad lo que Jesús le acababa de responder, esta madre se encontró con su hijita pequeña arrojada sobre una cama, tirada sobre una cama. Sí, dice el versículo 30 que el demonio había salido, pero la niña está completamente agotada. La niña no puede más, la niña está tirada sobre una cama para poder descansar. Lo bueno es que las migajas llegaron. Lo bueno es que esta mujer, estando debajo de la mesa, recibe las migajas. Lo bueno es que la bendición del reino llegó y ellas dos comieron. Ellas dos se beneficiaron. En definitiva, el pan fue compartido. La bendición del cielo fue compartida. Y fue compartido con más que migajas, hermanos. Fue compartido con generosidad y con abundancia, pues estas dos mujeres no serían los únicos gentiles de la zona en comer de ese pan. ¿Por qué lo sé? Versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, Jesús pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, atentos, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva. Y levantando los ojos al cielo, suspiró profundamente y le dijo, en mi versión pone la tilde, la última A, por eso digo efatá, algunos no la tienen y por eso pone efata, efatá, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Y Jesús le ordenó que a nadie se lo dijeran, pero era en balde, no valía. Porque mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Y se asombraron en gran manera diciendo, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Hermanos, después de ese milagro enorme que hemos visto que el Señor realiza en el sur de Fenicia, el texto nos cuenta que Jesús sale del sur de Fenicia, de Tiro, pasa por Sidón, que está mucho más al norte, para luego bajar dando la vuelta hasta el mar de Galilea en la parte de Decápolis. El mar de Galilea, Decápolis estaba en el este. Decápolis son 10 ciudades gentiles. O sea que Jesús llega a un territorio aún más gentil que el anterior. Ya no suena Decápolis, porque ahí es donde en el capítulo 5 expulsó a Legión, ¿verdad? Y cayeron en los cerdos, y los cerdos se tiraron por el precipicio, y a Jesús le dijeron, por aquí no puedes pasar más, pero aquí lo vemos. En Decápolis, en una región aún más gentil. La gente, dice el texto, no le dejaba. Era imposible. Lo intentaba descansar, pero no podía. En esta ocasión el texto nos dice que le trajeron a un hombre sordo, mudo y sordo. Esta palabra, en el texto original, en griego, es la palabra mogilalon. Mogilalon. Significa trastorno grave del habla, que apenas puede hablar, que habla con dificultad, gangoso severo por su grave problema de audición, o como dice nuestro hermano Phil, uno que habla como un andaluz. Yo discrepo. Pues va a ser que sí. Claro, yo le digo a Phil, pues va a ser que sí, y dice, ¿cómo que? Dice que tenemos la lengua así. Pues va a ser que sí. Es difícil. Hermanos, este es el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde aparece esta palabra mogilalon. El único lugar. Lo interesante
es que el otro sitio donde aparece en la Biblia la palabra mogilalon es en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 35. Os lo digo para que lo clavéis en vuestra mente, porque eso es fundamental para entender todo el texto. Sí, no es casual, sino clave. Como el método más común de Jesús para sanar a los enfermos era poner sus manos sobre ellos, estos, entonces, versículo 32, pensaron que eso es lo que debía hacer Jesús con ese hombre, que pusiese sus manos sobre él y le sanase. Pero rápidamente se dan cuenta que no es el único método que Jesús utiliza para sanar. De hecho, este método que hemos leído es uno de los más interesantes, por llamarlo de alguna manera, y al mismo tiempo el que más preguntas ha suscitado. Es un método que nos ha dejado un poco descolocados. Y para entenderlo, hermanos, debemos mirarlo paso a paso y veréis que es muy sencillo. Pero a nosotros se nos ha nublado un poco la mente y nos hemos confundido. Pero vamos a ver poco a poco el modus operandi de Jesús con este hombre y nos daremos cuenta que es más sencillo de lo que parece. Fijaos, primero, dice el versículo 33, se queda a solas con este hombre. Un cara a cara, Jesús y él, sin nadie al lado, ni sus discípulos, ni los que habían traído a este hombre, a solas con él. Y lo segundo es muy interesante. Ya a solas con él, dice el versículo 33, que Jesús metió sus dedos, sí, sus dedos en sus oídos. No pongáis mala cara, ¿eh? Sus dedos en sus oídos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque era sordo. Ya lo entendió. Sí, lo hizo porque si iba a sanar su sordera, debía tocar sus oídos. Sí, pero no. Me explico. Más bien, hermanos, lo hizo porque como el hombre no podía oír a Jesús, como el hombre no podía oír lo que Jesús le estaba intentando transmitir, ¿cómo sabría este hombre que iba a hacer Jesús? ¿Cómo podría este hombre entender que lo que Jesús iba a hacer era bueno para él? ¿De qué forma Jesús le podía transmitir a este hombre que lo que iba a hacer le iba a bendecir? Pues señalando directamente que su acción iba a su problema, que su acción iba directa a su problema. Jesús le está comunicando con sus manos, voy a hacer algo en tus oídos. Tranquilo. Si coges a alguien que no te escucha, le tomas así y le dices, le pones las manos aquí y le metes los dedos en los oídos. Voy a hacer algo en tus oídos. Y después, ahora dice alguien, uy, ¿y lo de la saliva qué? Sí, claro, lo de los dedos lo entiendo, pero lo de la saliva... Después está lo de la saliva, sí, hermanos, pero curiosamente en ese tiempo se utilizaba la saliva por sus propósitos curativos. Perdón, por sus propiedades curativas. De hecho, las tradiciones judías, dentro del Talmud, reconocían el poder curativo de la saliva, particularmente en casos de afecciones oculares. Los escritores helenos y romanos mencionaban con frecuencia las propiedades medicinales de la saliva. O sea que tanto judíos como gentiles entendían que la saliva tenía propiedades curativas. Hoy decimos, imposible. Imposible, ¿no? Hoy hacemos exactamente lo mismo, pero peor. Con babas de caracol. Sí, yo lo he buscado por aquí, no sé si lo tendré, con babas de caracol, a ver si puedo. Hermanos, las babas de caracol dice que sirven para hidratar profundamente, cicatrizar las heridas y la reducción de arrugas y manchas en la cara. Ahora todo el mundo comprando babas de caracol. Pero es así. Ellos creían en la saliva como una propiedad curativa. Pero Franz, el comentarista, acierta cuando aclara que la que cura es la saliva de Jesús. Es eficaz no por sí misma como un agente médico, sino porque se identifica con la persona poderosa del sanador. Eso es lo que nosotros debemos saber. Lo que sanó a este hombre no fue la saliva, fue la saliva de Jesús, fue el poder de Jesús. Se entiende por el texto que Jesús se puso saliva en su mano y con su mano llena de saliva tocó la lengua del mogilalon, del sordomudo, para que hablara. Y diréis, bueno, qué raro esto, ¿no?
No es la única vez en la que Jesús va a utilizar su saliva para sanar. En Juan capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento. ¿Sabéis cómo lo hace? Con barro. ¿Cómo hace el barro? Con saliva y arena. Y la coloca en sus ojos. Eso nos da a entender, hermanos, que no es la saliva lo que sana. Quien sana es Jesucristo. Y por último, mete los dedos en sus oídos. Le da con saliva en la lengua. Y por último, versículo 34, levantó los ojos al cielo. Hermanos, miró al cielo para que este hombre entendiera que lo que iba a hacer es un milagro que viene del cielo. Es así. Todo esto que estamos describiendo es más sencillo de lo que parece. No son técnicas, que a nadie se le ocurra, si hoy le duele el oído a alguien, que a nadie se le ocurra meter el dedo, ¿vale? No es una técnica. No es una forma, que nadie se escupa en la mano y me haga así en la boca ahora, ¿eh? No es una técnica, hermanos, es más sencillo de lo que parece. Jesús se estaba comunicando lo mejor posible con un hombre que no sabía bien lo que estaba pasando, que le habían traído unos amigos, lo habían puesto delante de un desconocido y ahí estaba ese pobre hombre sin saber lo que estaba ocurriendo. Y después de suspirar, dice el texto, Jesús exclama, Efatá. Una palabra que todos conocían, que significa ábrete. Por lo tanto, Jesús no le está hablando al hombre. Primero, porque era sordo y no le iba a oír. Y segundo, porque aunque le oyese, ¿cómo este hombre iba a quitarse la sordera él mismo? Imposible, si no, no hubiera venido hasta Jesús. Jesús le ordena a los oídos que vuelvan a funcionar. Y si los vientos y los mares le obedecieron, si los demonios le obedecían con solo pensarlo, como hemos visto anteriormente, los oídos, el órgano del oído, la habilidad de oír no iba a ser menos, por supuesto, si Él creó nuestro oído. Le puso uno nuevo. De hecho, tal fue el milagro de la restauración de su audición que todo el sistema comunicativo se vio restaurado a su estado original al instante. Versículo 35. Hablaba con claridad. Esto quiere decir que la gente que le oía podía oír palabras dichas de una forma adecuada. El hombre oía, podía comunicarse, hablaba de forma que se entendía. Se le entendía perfectamente, pasó de andaluz a vallisoletano. En un momento las S salían solas. Y la gente decía, ¿pero esto cómo puede ser? Hasta tal punto que dice que toda la audiencia, toda la multitud, versículo 37, hace algo grandioso, como en la creación, ¿verdad? Todo lo ha hecho bien. Como decía la Biblia, o como dice la Biblia en Génesis, todo lo que creó, lo creó bien, lo creó perfecto. Pues ahora la multitud dice, todo lo ha hecho bien. Aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Incluso los gentiles aprueban la obra del Señor. Incluso los gentiles, los que no eran pueblo, reconocen que Él hace todo perfecto. El comentarista Frank dice, el Mesías judío cuenta ahora con una aprobación más amplia, más allá de los judíos, y prepara con ello el terreno para que una multitud de 4.000 hombres, lo que veremos la semana que viene en el capítulo 8, algunos procedentes de lugares muy distantes, gentiles, les siga. Jesús está preparando el terreno para hacer ver a todo el mundo que los gentiles son bienvenidos, que los gentiles son parte. Por fin el plan de Dios se lleva a cabo. Por fin el plan de Dios se revela ante todos. Sí, hermanos, la profecía en Isaías capítulo 35 decía que el Mesías abriría, versículo 5, los oídos de los sordos y versículo 6, y la lengua del mudo, del mogilalon, gritará de júbilo. Ahí es donde aparece la palabra mogilalon igual que en nuestro texto. Y eso es lo que está haciendo Jesús. En este texto que acabamos de leer, Jesús está afirmando que Él traía salvación para los gentiles, como dice todo el libro de Isaías. Que no era solo para los judíos, que vino a los suyos primero, pero también venía a los gentiles. Algunos se preguntan hoy por qué entramos los gentiles dentro de la ecuación.
¿Qué fue lo que hizo posible que nosotros entrásemos en la ecuación? ¿Por qué nosotros ahora somos pueblo? ¿Porque llegó Jesús en el Nuevo Testamento y Dios cambió de idea? Porque claro, como los judíos le crucificaron, entonces tiene que ser que Dios abriese la puerta a los gentiles. Tiene parte, pero no es el todo. Hermanos, este siempre fue el plan de Dios, desde la eternidad y hasta la eternidad, que todas las naciones le adorasen. Dios le dijo a Abraham, al patriarca Abraham, al primero que formaba parte del pueblo judío, en Génesis 12:3, cuando le llamó, el Señor le dice, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré a Abraham. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham, de ti saldrá uno que será bendición a todas las naciones. De ti va a salir uno que será la bendición a todos los pueblos, todas las lenguas, todas las etnias. Hermanos, Dios eligió a Abraham, a uno que iba a ser parte del pueblo judío, no para separarlo, no para enclaustrarlo en un monasterio y decir, apártate de este mundo perverso, Abraham. No, Dios eligió a Abraham para moldearlo, para prepararlo, para capacitarlo y hacerlo luz a las naciones. Testimonio de la gloria de Dios a las naciones. Eso es lo que Dios hizo con su pueblo. Dios obró particularmente en y a través de los judíos. Los moldeó, los eligió, los rescató, los llevó a la tierra prometida con un propósito principal, que fuesen luz a las naciones. Ese es el propósito que Dios quiso para su pueblo, que alcanzaran a las naciones. El propósito de Dios es que los gentiles entraran en el reino desde el principio. Y en el libro de Isaías especialmente, en el libro de Isaías, el gran profeta de los judíos, el Señor no se cansa de repetir una y otra vez, la llegada de los gentiles al reino de Dios. Isaías capítulo 2, versículos 2 y 4 dice que todas las naciones acudirán al monte de la casa del Señor para aprender sus caminos. Isaías 11:10 dice que el Mesías es para todos los pueblos y que los gentiles le buscarán. Estos son 700 años antes que llegara Jesucristo. Isaías capítulo 19, versículo 23 al versículo 25 dice que egipcios y asirios adorarán junto con Israel. Y Dios los llamará mi pueblo. Isaías 42, del 1 al 6, dice que el Mesías traerá justicia a los gentiles, salvación a los gentiles y será una luz para los gentiles. Isaías 49:6, esto es impresionante. Isaías 49:6 declara que es demasiado poco para el Mesías restaurar únicamente a Israel. Hubiese sido muy poco la obra del Mesías si solo sirviese para los judíos. La obra del Mesías es enorme, es grande, es perfecta porque es para todas las naciones. Isaías 56, del 6 al 8 dice que los hijos de los extranjeros se regocijarán en su casa de oración, pues su casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Lo que Jesús dijo cuando limpió el templo, ¿verdad? Mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones. Isaías 60, versículo 3 al versículo 5 y versículo 11 al versículo 16 dan un mensaje clarísimo. Las naciones vendrán a su luz. Los del rincón vendrán a su luz. Si tú no eres español, levanta tu mano. Si tú no has nacido en España, levanta tu mano. Perdón, no lo he dicho correctamente. ¿Verdad? ¿Cuántas naciones hay aquí representadas? Todas estas naciones hemos buscado al Señor. Todas estas naciones hemos ido a la luz del Señor. Isaías 66, 18 al 21 dice que Dios reunirá a todas las naciones y con una sola lengua todas las naciones dirán que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Así es. Pero hoy en nuestro texto destaca Isaías 35. Isaías 35 es clave para entender la entrada de los gentiles al reino de Dios.
ya que Isaías 35 profetiza la salvación accesible a los gentiles. Principalmente, hoy vemos los versículos del 5 al 6 de Isaías 35, donde se predice la sanación de la sordera. ¿Y qué es lo que acaba de hacer Jesús? Sanar a un sordo gentil. Pero esta sanación de sordera se interpreta no solo como una sanación física, sino también como regeneración espiritual. O sea, esto que dice Isaías en el capítulo 35, versículos 5 y 6, se destaparán los oídos de los sordos y la lengua del mudo gritará de júbilo. Esto no es simplemente una sanación física, sino es una anticipación, un mensaje anticipado que dice que se permitirá a los gentiles oír y recibir el Evangelio. Se abrirá nuestro entendimiento y entonces podremos oír el Evangelio y abrazarlo. Estos versículos muestran a Dios como aquel que viene a destapar los oídos de los sordos y abrir la boca de los mudos. Mudos en el sentido de que nuestra boca nunca antes de conocer a Jesús había sido utilizada para el bien, sino para el mal. Éramos mudos. Pero cuando el Señor vino a nuestra vida, ¿qué puso en nuestra lengua, en nuestra boca? Un cántico nuevo. Nuestra boca ahora canta. Y nuestra boca ahora puede decir que Jesús es el Señor porque el Espíritu Santo del Señor ha venido a nuestras vidas. Isaías 35 profetiza que después del desierto donde ha andado la humanidad, lo cual describe en el capítulo 34. Después del capítulo 34 llega el 35. Después del desierto llega el reino mesiánico y entonces ese desierto de las naciones gentiles se transformará en tierra fértil, en tierra que produce Tiro, Sidón, Decápolis, Macedonia, Italia, Alemania, Francia, España, el norte de África, América del Norte, América del Sur, a todo lugar. Hermanos, Jesús viene demostrando desde ya hace muchos capítulos que el avance del reino no lo va a frenar nada ni nadie. Es imposible. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. No lo va a frenar ni la religión externa, ni los fariseos, saduceos, herodianos, escribas. Ninguno de ellos pudo frenar el avance del reino. Ni la religión más sólida pudo frenarlo, ni la enfermedad. Vemos en Marcos una y otra vez como Jesús sana a enfermo tras enfermo, si no podía parar, ni siquiera podía descansar. Ni tampoco la muerte. Jesús resucitó y por eso tiene poder para resucitar. Ni tampoco los demonios, lo hemos visto hoy, con solo pensarlo, el demonio huye. Ni ninguna cosa que esté infectada por el pecado o las artimañas de Satanás podrá frenar el avance del reino. Nada. Ya seas primero o ya seas el último, nada, absolutamente nada va a frenar que Cristo Jesús te salve. Nada. Si está en su plan, si te escogió antes de la fundación del mundo, no tienes escapatoria. Jesús te va a salvar. Y hoy tú te estás exponiendo a las palabras de Jesús. Hoy tú te estás acercando a Él, quizás con muy poco interés. Quizás hoy estés aquí diciendo, no sé ni por qué he venido, pero estás oyendo las palabras de Jesús. Te digo, si Él quiere salvarte, va a hacer una obra. Abrirá tus oídos, tu entendimiento, la semilla caerá, entenderás lo que dice el Evangelio, será coherente para ti y entonces tu boca confesará que Jesús es el Señor. Eso dice Romanos capítulo 10. No somos salvos por repetir las palabras de otra persona que nos dice al oído lo que tenemos que orar. Somos salvos cuando nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro pensamiento se abre, vemos con claridad, entendemos que es coherente y decimos, yo lo quiero. Entonces, si tú puedes decir que Jesús es el Señor, déjame decirte que has sido salvo. Porque nadie puede decir que Jesús es el Señor a menos que el Espíritu Santo haga esa obra en su vida. Y tú dices, yo lo hice hace mucho. Yo sé
que soy salvo. Pues disfruta, aprende y gózate. Cuanto más te expongas a Jesús, más vas a recibir de Jesús. No te conformes con migajas. Hoy no tenemos la necesidad de estar debajo de una mesa recibiendo migajas. Hoy lo podemos tener todo. ¿Quieres más pan? Exponte a la palabra de Dios. Exponte al Señor Jesús y Él te dará más. Él te saciará, te completará. Yo espero y deseo que tú como creyente te animes a buscar más del Señor y que si tú no lo has conocido, pero hoy has entendido, dilo quiero. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bendita palabra. Sublime gracia en la que tú has derramado sobre nosotros. No podemos, Señor, dejar de exaltarte, glorificarte, porque lo que tú has hecho es grandioso. Señor, tú lo dijiste antes de que dijeses, hágase la luz. Antes de pronunciar esas palabras, tú ya habías pensado en el plan. Tú ya ibas a rescatar a toda lengua, a toda nación. Tú ya sabías quién iban a responder, quién te iba a recibir, quién te va a oír, iba a abrir su mente y te va a aceptar en su corazón. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres el eterno, el poderoso, cuyo brazo aún no se ha cortado y puede salvar. Confiamos en ello, Señor. Te damos gracias por haber rescatado nuestras vidas y te pedimos que nos den más, Señor. Queremos más de ti. Derrama más gracias sobre nosotros, Señor. Queremos más pan. Padre, yo te pido que si entre nosotros hay personas que han entendido tu mensaje, ellos puedan estar convencidos de que has tocado su corazón y que son tuyos. Confírmale, Señor, esa verdad en sus vidas, que ellos puedan crecer y seguirte todos los días desde aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.